Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, el penúltimo tema del módulo de endocrinología, que es síndrome de Cushing. Entonces, bueno, yo soy Diana Silva Nicanor y vamos a comenzar por la definición. Ok. Vamos a comenzar por la definición. Entonces, el síndrome de Cushing se refiere a los signos y síntomas que están asociados a una elevación prolongada de cortisol plasmático sérico. Y esto puede ser debido a dos causas principalmente, una causa endógena o una causa exógena. La más común, pues, es una causa exógena que es debido al consumo de esteroides o de fármacos que contengan estos esteroides. Esto puede ser de forma vía oral, tópica o intranasal, o al exceso de producción de cortisol de forma endógena, de algunas maneras que vamos a ver a continuación. Pues aquí les puse un diagramita para recordar que de forma normal existe un eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, en el cual de forma inicial el hipotálamo secreta la hormona liberadora o estimulante de corticotropina, que a su vez estimula la adenohipófisis. Entre la producción de cortisol, la corticotropina y la hormona estimulante de corticotropina. Sin embargo, existen algunas otras alteraciones endógenas, aparte de las exógenas, de las que vamos a hablar también, que pudieran estar condicionando una producción excesiva de este cortisol. Las vamos a enumerar en esta tablita que me parece bastante dinámica para irlas viendo. Déjenme ver si puedo acercar un poco para que veamos. Entonces, como les mencionaba, de forma inicial, pues existe esta liberación hipotálamo, adenohipófisis suprarrenales. Y la principal causa dentro de las causas endógenas que tenemos de producción excesiva de cortisol está la enfermedad de Cushing. Recordemos que la enfermedad de Cushing es una producción dependiente de producción de cortisol dependiente de corticotropina. Esto es debido a que existe un tumor, generalmente un adenoma benigno, en la adenohipófisis, que está produciendo constantemente corticotropina, y como podemos ver en este esquemita, esto a su vez estimula la producción de cortisol, y esto más o menos es dentro de los reportes que existen, es de un 60 hasta un 80% de los casos de síndrome de Cushing endógeno, y se conoce, como ya mencioné, enfermedad de Cushing. La segunda causa que es productora de cortisol dependiente de corticotropina, pero que no es la más común, es el síndrome de Cushing ectópico. Y aquí esta pertenece incluso al menos del 10% de todas las causas de Cushing endógeno. Y aquí pertenecen pues algunos tumores que son tumores neuroendocrinos productores de corticotropina, que a su vez estimulan la secreción de cortisol. Y finalmente, las causas independientes de corticotropina, que aquí vemos el síndrome de Cushing adrenal. Este pertenece más o menos al 20 al 30% de las causas endógenas, y aquí tenemos a los adenomas productores de cortisol, a las hiperplasias macronodulares adrenocorticales y a las hiperplasias también micronodulares o macronodulares adrenocorticales, y al carcinoma adrenocortical. Entonces, como les mencionaba previamente, la causa más común es la causa exógena. Existen pocos datos en México acerca de los números que tenemos de esta enfermedad o del síndrome de Cushing propiamente, debido a que existe un infradiagnóstico. Y esto, como vamos a ver a continuación, es debido a que los signos y síntomas con los cuales debemos de iniciar el escrutinio para el síndrome de Cushing son de forma inicial bastante inespecíficos, y suelen ser pues bastante menospreciados en la práctica clínica por su similitud con algunos otros padecimientos. Vamos a platicar a continuación. La causa menos común, pero también importante, es, como ya mencionamos, es la endógena. Y de esta sí tenemos algunas cifras que van más o menos con una incidencia anual de 2 a 3 millones, de 2 a 3 personas por millón de habitantes. Y como mencionamos, la enfermedad de Cushing pues es la principal dentro de las causas de producción endógena. El infradiagnóstico tanto en México como en el mundo. Entonces, desde que una persona tiene este inicio insidioso de los síntomas hasta que se inician las pruebas de escrutinio y se logra un diagnóstico definitivo, hay al menos un retraso de 3 años, lo que condiciona pues la exacerbación y que se vuelven muchísimo más evidentes algunos de los síntomas y de los signos que vamos a ver a continuación.
Nada más Eh, mencionar algo importante, esta condición de la causa exógena creo que ha vuelto un problema a nivel mundial. De hecho, en una reunión que tuvimos en la Endocrine Society, había esta preocupación de hacer un posicionamiento a nivel mundial, porque cada vez están más estos productos naturistas y tú los ves y llegan todos cushinóides, el artroquín, el ajo, no sé, el ajo rey, que tienen, se han analizado aquí en México y tienen esteroide. El punto aquí es que este tipo de pacientes, cuando se los quitas, pues caen en una insuficiencia suprarrenal o con un dolor muy fuerte y ya no regresan. O sea, no solamente te estás enfrentando a que están con estas causas exógenas, sino que cuando tú decides quitar ese agente, el paciente mejor se va, ya no regresa. Es un problema importante, ¿eh? Nada más para dejarlo sobre la mesa. Muchas gracias, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pues dentro de la bibliografía de la búsqueda para la presentación, pues existen múltiples posicionamientos acerca de la enfermedad de Cushing, ¿no? Como la producción endógena, porque es algo que está un poquito más establecido, pero la realidad es que parte de lo que nos enfrentamos también nosotros como en el servicio de medicina interna, pues es constantemente este consumo crónico y aparte, pues desproporcionado e incontrolado, ¿no? Porque no hay nadie descontrolado, no hay nadie que lo pueda controlar porque los fármacos pues son, o sí, medicamentos son de libre venta, entonces sí es bastante común. Eh, bueno, regresando a las causas, como mencionamos previamente, la enfermedad de Cushing, pues son estos adenomas hipoficiarios que son secretores de corticotropina. Típicamente tienen un curso benigno y estos se dan porque existe una expresión monoclonal en donde se expande la clona de las células corticotropas en la adenohipófisis. Se pueden dividir en dos grandes grupos, unos son los microadenomas y otros son los macroadenomas. Generalmente se presentan como microadenomas y van más o menos entre el 85 y el 90%, y estos se identifican por tener un diámetro menor a 10 milímetros. De hecho, el diagnóstico mayor o más frecuente se hace con un diámetro menor a 6 milímetros, y los macroadenomas son aquellos que tienen un diámetro mayor a 10 milímetros. El síndrome de Cushing ectópico se refiere a estos tumores secretores de corticotropina. Dentro de los más comunes tenemos pulmonares, mediastinales, pancreáticos y el medular de tiroides. Sin embargo, hasta un 40% puede presentarse como enfermedad metastásica de un primario que de forma inicial es no conocido, y entre un 80 y un 19% pueden llegar a ser tumores primarios no detectados dentro del curso habitual del Cushing ectópico. Y bueno, finalmente llegamos a las causas suprarrenales o adrenocorticales, como mencionábamos previamente, en donde encontramos los adenomas unilaterales, que son los adenomas productores de cortisol, que estos generalmente también son unos adenomas de curso benigno que se forman justo en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Pueden ir asociados a algunas variantes genéticas, como algunas alteraciones que se han encontrado hasta en el 50% de los casos en la variante del gen de la subunidad catalítica de la proteína quinasa A. Y el segundo de las cuatro causas suprarrenales serían los carcinomas adrenocorticales, que esta es una neoplasia generalmente de curso maligno y de un rápido crecimiento. Esta tiene una incidencia muy baja, es de 1 a 2 personas por millón al año de forma anual, y generalmente el pico mayor o más frecuente es en adultos de 40 a 60 años y en niños menores de 5 años. De estos, tanto de adultos como niños, del 55 al 60%, o sea, discretamente sí, de forma mayoritaria se presentan mujeres, y al diagnóstico muchas veces tienen estos un diámetro entre 8 y 12 centímetros. Y bueno, la tercera causa dentro de las causas suprarrenales se encuentra la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral primaria. Esta se refiere a la existencia de múltiples macronódulos que se encuentran en las glándulas suprarrenales y son bilaterales. Estas generalmente tienen un diámetro mayor a 10 milímetros y pueden incluir que tengan o hiperplasia o atrofia internodular, que se puede ver en las imágenes. Este pertenece en casos menores al 1% de los casos de Cushing endógeno que se presentan,
y generalmente es en adultos mayores de 50 años. Y finalmente la cuarta causa suprarrenal de la que vamos a hablar es la hiperplasia suprarrenal micronodular. Esta más o menos cubre una proporción del 2% de las causas de Cushing endógeno y esta es contraria a la macronodular bilateral, es principalmente en niños y en adultos. Aquí en el estudio histopatológico es importante resaltar que al no tener un pigmento específico o una tinción específica, se puede distinguir de otra entidad importante, que es la enfermedad suprarrenal nodular pigmentada, la cual es un trastorno primario que se asocia en muchos casos a algunos síndromes endocrinos familiares. Y ahora sí vamos a hablar de la sintomatología. Generalmente desde, pues, en nivel básico en licenciatura hablamos acerca de algunas de las manifestaciones clínicas o más visibles para el diagnóstico del síndrome de Cushing. Sin embargo, hablábamos de forma inicial del infradiagnóstico que existe de esta enfermedad. Es por eso la importancia de recalcar algunos de estos síntomas. De forma general se los pongo en esta diapositiva. Son hiperglicemia, un catabolismo proteico anormal, existe inmunosupresión en estos pacientes, puede haber cambios neurocognitivos que van desde leves hasta graves. Generalmente tienen manifestaciones de alteraciones óseas. Por el tiempo de evolución pueden generalmente encontrarse ya en osteoporosis. Trastornos graves del estado de ánimo, con el más habitual siendo depresión, obesidad de forma muy significativa, hipertensión arterial sistémica, hipocalemia, los hematomas que son como muy fáciles, las estrías moradas o violáceas y la pletora facial. No todos no todos son comunes y no todos son un tanto específicos para el síndrome de Cushing. Es importante diferenciarlos de esta manera. Entonces, aquí en esta pequeña tablita los vamos a dividir de esta manera. Los que son frecuentes y no específicos, frecuentes y específicos, menos frecuentes y no específicos, y menos frecuentes pero sí específicos. Por ejemplo, dentro de los frecuentes, pero que no son específicos, somos, por ejemplo, la ganancia de peso, plétora, en las mujeres encontrar oligo o amenorrea, trastorno de depresión, hipertensión, hirsutismo, alteraciones del sueño, dislipidemias, disminución de la libido, el deterioro cognitivo y deficiencia de vitamina D. Son muy frecuentes, como podemos ver, incluso hasta en el 95% de los pacientes los podemos ver. Sin embargo, no son los más específicos. ¿Cuáles son frecuentes y un poquito más específicos? Es, pues, el primero que nos aprendemos en la escuela es el de la facies redonda, cara de luna llena, ¿no? Ese es frecuente y está muy asociado con síndrome de Cushing. El siguiente son las fracturas por fragilidad o las alteraciones del metabolismo óseo con osteopenia o osteoporosis. Y finalmente, la debilidad muscular. Existen algunos otros que son menos frecuentes y no específicos, pero que sí los podemos encontrar, como litiasis renal, diabetes, aterosclerosis, acné y pérdida de cabello. Y los que sí son específicos, pero que no los vemos tan frecuentemente, aunque sí los describen pues la bibliografía constantemente, es la jiba dorsal, las estrías violáceas, los hematomas o la fragilidad para hacer hematomas, que son como fáciles, y el adelgazamiento facial. Además de eso, existen algunos datos de laboratorio que son, obviamente no traducen el diagnóstico, pero que sumado a esta sintomatología nos puede llevar a nuestro algoritmo de escrutinio. Dentro Oigan, de nada más estas... una pregunta, y creo que esto es muy importante. A ver, imagínense una paciente que llega con ustedes porque tiene su patrón menstrual cada 2 o 3 meses, que tiene hirsutismo, tiene acné y está gordita. Entonces, ¿en qué pensaría? Síndrome de ovario poliquístico. Exacto, o sea, esto creo que es algo muy frecuente como puede llegar el paciente. Es un diagnóstico del ovario poliquístico de exclusión. Por eso es que nosotros tenemos que ver esta parte. Creo que es bien importante estas alteraciones en el patrón menstrual. Vean, tiene hirsutismo, tiene la oligomenorrea, tiene el acné, está gordita. Entonces, cualquiera que la vea diría es un ovario poliquístico. Entonces, esto es muy importante. Como bien se mencionó, algo que los debe hacer sospechar, así el Cushing, y que es como diagnóstico de camionero, es esas estrías, ¿qué características tienen que tener las estrías?
Pues, sobre todo su diámetro, ¿Cómo es? que debe de ser mayor a 5 centímetros. Bueno, en realidad, no tan grandes, con 2 o 3 centímetros creo que es suficiente, pero son violáceas. Esa es la característica, son recientes. Ya cuando tiene alguien, si ustedes se dan cuenta, una persona que tiene obesidad y baja de peso, pues va a tener estrías, a lo mejor ya antiguas, ¿no? Y son del color de la piel, pero estas son violáceas. Cuando ustedes vean esa parte y vean la miopatía, la jiba, la plétora facial, eso es muy, muy característico para hacerlo sospechar. ¿Por qué se los digo aquí? Porque ustedes tienen que ser los que sospechen en esta patología, porque muchos se pasan desapercibidos desde los dos escenarios, el que puede llegar con la mujer y el que puede llegar con este cuadro clínico, que si ya llega con ese cuadro clínico, es que al final del día llegamos muy tarde al diagnóstico. Y en pacientes que sean de difícil control en el manejo de la diabetes, descarten también esto y lo van a ver. Hace poco en la medicina privada hice un diagnóstico así, pero porque tenía unos requerimientos de insulina complejos, eran difíciles. Y cuando se hace el estudio se encuentra enfermedad de Cushing, ¿no? Pero son como los escenarios más frecuentes en los que ustedes lo van a ver. De por sí es raro. Y si no lo saben sospechar, si no le echan el ojo clínico, se les puede pasar. Así Adelante. es. Justo antes de pasar a las alteraciones que podemos encontrar como bioquímicas, coloqué algunas imágenes solamente como para recordar, pues igual buscando un poco ahí encontré que existen algunos como foros, ¿no? En donde los pacientes suben el antes y el después en sus cambios, sobre todo los más evidentes en cara. Este es un dibujo, pero bueno, por ejemplo, el que vemos a continuación, pues sí, quizá de primera intención no conocemos a la paciente, pero pues es muy evidente el depósito que existe en la región cigomática y en la región de los maceteros. Sin embargo, pues al contrastarla con su foto inicial, definitivamente pues existe un cambio muy significativo en la forma de la cara. Al igual que la jiba dorsal, que bueno, pues actualmente ya existen incluso cirugías de corrección estéticas para la jiba dorsal, pero pues lo más importante es tratar la causa de las mismas. Las estrías violáceas, que como comentábamos hace un momento, pues se presentan en los pacientes y bueno, pues son como las visuales un poquito más significativas. Y regresando a las alteraciones bioquímicas, podemos encontrar pues leucocitosis con linfopenia, además así como eosinófilos, monocitos y basófilos bajos, niveles de insulina y de glucosa elevados. Dentro de los trastornos hidroelectrolíticos, el más frecuente sí es hipocalemia. Puede haber, pues, justo dentro del metabolismo de los esteroides, alteraciones con incremento de los triglicéridos y de los niveles totales de colesterol, sin embargo, con predominio de LDL, alteración de las enzimas hepáticas y puede haber incluso cambios también en TP y en las concentraciones plasmáticas de los factores anticoagulantes y procoagulantes. Dentro de los otros trastornos hidroelectrolíticos que son un poquito más raros, pero que pueden encontrarse es hipocalcemia con hipocalciuria, hipofosfatemia. Esto es por una disminución de la reabsorción pues, de fósforo y un incremento de la actividad de la fosfatasa alcalina, así como pues que también puede haber hipermagnesemia, sin embargo, pues esto es bastante extraño. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al diagnóstico, que aquí es importante que recordemos este retraso en el diagnóstico por la falta de detección de estos síntomas insidiosos, progresivos y también algo muy importante pues es de la complejidad que vamos a ver a continuación de las pruebas diagnósticas, tanto como de escrutinio como de localización. Y pues siempre hay que considerar condiciones diferentes a las que estamos hablando que pueden ocasionar de manera fisiológica la hiperactivación o la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que a su vez daría un incremento de cortisol, como el hipercortisolismo fisiológico, que ahora llamaremos hipercortisolismo no neoplásico, todavía en los algoritmos previos como pseudo-Cushing.
Vamos aquí a hacer nada más una pausa para hablar sobre este tema antes de llegar al escrutinio, porque es muy importante hablar sobre él. El hipercortisolismo no neoplásico, antes llamado pseudocushing, son estos estados de hipercortisolismo que sí están mediados por corticotropina, pero que no tienen un origen tumoral. Es un hipercortisolismo funcional. Esto puede ser por varias causas. Una es un aumento de la corticotropina, que es producida pues de forma normal por las células corticotrópicas, generalmente en respuesta a un incremento de la hormona estimulante de corticotropina, y esto puede suceder en estados de estrés crónico. Por ejemplo, en el estrés crónico existe una disminución la manera en que se sensan el receptor de los glucocorticoides en el hipocampo y en la corteza prefrontal, así como en los núcleos paraventriculares. Esto va a hacer que haya pues un feedback negativo menor de los glucocorticoides sobre nuestro eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, que va a condicionar una estimulación de la hormona estimulante corticotropina a su vez, y esto nos va a dar un hipercortisolismo no neoplásico por el estrés crónico, y esto es algo muy frecuente. También en algunos trastornos como psiquiátricos o en el consumo crónico de alcohol puede haber una sobreestimulación de las neuronas de los núcleos paraventriculares, y aquí vamos a tener un aumento de la hormona estimulante de corticotropina o de vasopresina, que a su vez va a hacer una retroalimentación positiva sobre las células corticotrópicas, que va a incrementar la producción de ACTH, y esto a su vez va a producir mayor producción de cortisol. Y finalmente, una causa muy importante y que no debemos de perder de vista dentro del abordaje de obesidad en un paciente, dentro de descartar la causa endógena, es pues justo el hipercortisolismo, en los cuales pues una de las teorías es este aumento en la conversión a partir de la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 de cortisona a cortisol, que condiciona a su vez el hipercortisolismo en obesidad. Esto es algo muy importante. Yo creo que cuando hacen el abordaje o la sospecha clínica, precisamente ayer me llegó un paciente a la consulta con un trastorno de ansiedad, ha visto 3 psiquiatras, entonces el neurólogo le hizo una resonancia magnética, no encontraron nada, y entonces la psiquiatra le dijo absolutamente, no, es que aquí sí debe de haber algo, le puedo asegurar que va a salir alto el cortisol, le hacen el cortisol y efectivamente, ¿no? Los trastornos de ansiedad, la depresión, o sea, son condiciones clínicas que coexisten hasta en el 30% de los pacientes que tienen enfermedades cardiometabólicas, de tal manera que es frecuente encontrarlos. Hay que ser cuidadosos en esto, porque si ustedes lo buscan, evidentemente van a salir elevados. Y ahorita vamos a ver cómo se hace el diagnóstico diferencial de estos escenarios clínicos, porque sí es muy frecuente. Y de la obesidad, generalmente este se asocia cuando es una obesidad mórbida. Pudiera con más de 35, pero donde es contundente es en la mórbida, ¿no? Okay. De acuerdo, doctor, sí, muchas gracias. Entonces, dentro de esta activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, es presión ante el uso de dexametasona y una menor respuesta a la estimulación con la hormona estimulante de corticotropina o vasopresina. Generalmente el origen de la corticotropina es de células corticotrópicas normales, y es un reto de diagnóstico diferencial con algunas otras entidades como SOP, algunos trastornos psiquiátricos severos como nos acaba de comentar justo el doctor, diabetes tipo 2 descontrolada, obesidad exógena, entre otros. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí sobre el escrutinio del síndrome de Cushing. Hablar sobre el escrutinio es hablar que en todos los pacientes en los cuales tengamos un cuadro clínico compatible o sugestivo de hipercortisolismo, se tienen que determinar pruebas que evalúen el estado de secreción de cortisol.
Y aquí, de forma inicial, pues hay que descartar la producción o más bien el consumo de glucocorticoides exógenos, y esto lo vamos a hacer pues a través de nuestra historia clínica, de la revisión de los fármacos previos, de conocer las enfermedades que tiene, el tratamiento, si tiene algún otro tipo de enfermedades autoinmunes, reumatológicas, hematológicas, neoplásicas o alguna otra enfermedad que amerite este tratamiento o el consumo libre por el paciente. Hay que confirmar el hipercortisolismo con el tamizaje, con el escrutinio. En caso de que exista discordancia, hay que ver cuáles son las pruebas con las cuales nos guiaremos para el diagnóstico y finalmente hacer pruebas de localización para el tratamiento definitivo. Entonces, esto de lo que hemos estado hablando es un poquito acerca ya de enfermedad de Cushing, del consenso, me parece, del neuroendocrinólogos de México. Sin embargo, existe dentro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología una, unos algoritmos que me parecieron muy interesantes, muy dinámicos para presentarlos también aquí. Y aquí viene como acotación esta que me parece muy importante antes de pasar al algoritmo. Tener en cuenta las causas de pseudo-Cushing: embarazo, obesidad externa, alcoholismo, diabetes tipo 2 descontrolada, estrés, ejercicio intenso, depresión, dolor, SAOS, bueno, AOS o SOP. Considerar pacientes de alto riesgo de síndrome de Cushing, aquellos que tengan diabetes tipo 2 de difícil control, hipertensión de difícil control, obesidad central que sea progresiva, como comentó el doctor hace un momento, mórbida, osteoporosis severa en pacientes con menos de 65 años de edad, SOP, hipocalemia, tromboembolismo venoso, infecciones inusuales y repetitivas e incidentaloma adrenal. Dentro de los otros signos o síntomas que pueden estar asociados a síndrome de Cushing, que ya hablamos, pues es justo, ¿no? La cara de luna llena, las equimosis frecuentes, aquí están las estrellas violáceas mayores a 1 centímetro, aumento de peso y disminución de velocidad de crecimiento en niños y posibilidad de adelgazamiento de la piel. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este algoritmo que es de la Sociedad Mexicana de Endocrinología, en donde se inicia justo en el punto superior con una sospecha clínica de síndrome de Cushing. Y aquí tenemos que realizar 2 pruebas de escrutinio de las 3 que nos tienen o que vienen aquí como opciones, ¿no? La primera es una prueba de supresión de cortisol en la mañana con esteroide. Utilizamos 1 miligramo de dexametasona vía oral. Vamos a explicarlo ahorita de forma detallada. La segunda es el cortisol libre urinario de 24 horas y finalmente el cortisol salival nocturno. Y ante estos resultados vamos a tener 3 posibles escenarios. El primero es... De esas pruebas, ¿cuál es la que prefieren hacer? A ver, las grandes, Sí. como familias, como Tajan, sí, como tamizaje. Entonces, bueno, en realidad lo que tendríamos que primero es determinar o confirmar que hay hipercortisolismo. Las pruebas que se recomiendan es, en este caso, antes de pasar a la prueba de supresión con dexametasona, que esa es la vía, digamos, corta, salto muchos pasos. Sin embargo, lo ideal es primero confirmar ese exceso de cortisol. Y hay 2 pruebas, la de urinario y la de saliva. La de cortisol urinario, o sea, necesitas 2 determinaciones, como bien se dice. Y en el caso de del cortisol salival, aquí el problema es la técnica, porque no tienes que hacer mucha presión y toda esta parte, pero al no hacer la presión, pues puedes correr el riesgo de que no lleves no hagas bien la toma. Entonces necesitas una persona que esté bien capacitada. Entonces, cuando no tienes una prueba que se solicita tan frecuentemente, por sí, ya viene una prevalencia, ¿no? ¿Sí se acuerdan la prevalencia? 2 por millón, o sea, que sí es raro y no tienes una prueba que se está haciendo frecuentemente, pues a lo mejor el personal no está capacitado. Pues lo manda a Estados Unidos, y es una prueba, pues bien, o sea, el problema es la técnica. Claro, esa situación que no está tan familiarizada. Dosis de supresión de la noche.
¿sí? Con dosis bajas, 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y hacer la determinación del cortisol entre las 7 y las 8 de la mañana. Eso es importante tenerlo. Y ahora sí, pueden salir estos escenarios. En realidad eso debería de ser la parte. Esto está un poquito arbitrariamente, la parte de irte directamente. ¿Puede ir válido? Pues podría ser, o sea, si tú quieres evitarte problemas, estudiar rápido, por cuestiones de tiempo, vamos a suponer que viene de lejos, y quieres resolver esto rápido, pudiera ser que den las dosis bajas en la noche y hacer la determinación. Y ahora sí tienes estos escenarios. Ok, entonces, bueno, justo como comentaba el doctor, pues sí tendríamos que hacer un escrutinio inicial, aquí considerando que tuvimos ya nuestra prueba de escrutinio inicial positiva, que en este caso pues sería, por ejemplo, el cortisol libre urinario de 24 horas en 2 pruebas, y que tuviéramos también la prueba de cortisol con supresión con dosis baja de esteroide mayor a 1.8 microgramos y un cortisol salival nocturno, si lo tuviéramos o cualquiera de estas 3 positivo, que fueran al menos 2 diferentes, esto nos confirmaría síndrome de Cushing. Sin embargo, tenemos otras posibilidades. La otra sospecha sería que tengamos una prueba de cortisol positiva, perdón, una prueba es que estaba leyendo esta, es que tengamos una sospecha alta de pseudo-Cushing, aquí que tengamos alguna otra causa, y que tengamos ahora sí 2 de las 3 pruebas positivas con supresión con dosis baja de esteroide, urinario y salival, pero que hagamos una medición de cortisol sérico por la noche, que es a las 23 horas, distinta a la de supresión. A ver, tú puedes, aquí el corte va a ser con 1.8. ¿Sí? Si tú tienes más de 1.8, ¿qué te dice esa prueba? Hipercortisolismo. Tiene una producción endógena, ese es el concepto. ¿Sí? Tú esperarías que si das una supresión, tu organismo suprima, no produzca, porque se está regulando el eje. Uno de los principios en el endocrino es que cuando un ciclo circadiano se altera, hay una enfermedad. O una respuesta que normalmente deberías de tener se pierde, hay una enfermedad. Entonces, si tienes más de 1.8, te dice, lo único que te va a decir, hay una producción endógena de cortisol. No sé dónde, pero estás produciendo cortisol y no estás suprimiendo. ¿Ok? Entonces, en realidad, pues si tienes los valores donde estás confirmando, ya sea por urinario o salival, y tienes una prueba que no suprime, pues ese paciente tiene un Cushing, ¿no? Esa parte de vigilar Cushing, que es la número 1, en realidad no, o sea, eso, si ya se descartó, Están negativas. Si no tienes un adenoma tampoco, porque luego hay condiciones, como volvemos y ahorita lo van a ver, algunos que dicen, puede ser un clínico, pero hay obesidad, hay alcoholismo, digo, dependerá de esa parte. En el caso del 3, que sería aquel paciente que tienes una alta sospecha que puede tratarse de Cushing, de pseudo-Cushing, que era lo que decíamos, a veces vas a hacerle la prueba donde el cortisol urinario sale elevado, 2 determinaciones, y no suprime. Entonces, ahí es donde te va a servir el ciclo circadiano. ¿Sí? El ciclo circadiano vas a pedir, en este caso, un cortisol nocturno. ¿A qué hora se lo Bueno, o sea, podría ser, lo ideal es hacerlo en la noche, y eso es el noche, ¿sí? Pero a veces cuando estás ambulatorio, a menos de que tenga un hospital cerca que pueda llegar ahí a hacer el estudio, podría ser válido, pero puedes pedirlo 7, 8 de la noche. En realidad podríamos hablar que es el punto en donde tendríamos que tener el cortisol más bajo, y ahí tendríamos que tener el cortisol abajo de 7.5. Si se tiene abajo de 7.5, entonces se trata de un pseudo-Cushing, ¿sí? Y podrás atribuirlo que tiene un trastorno de ansiedad, lo que contaba del caso de ayer, un paciente que tuviera alcoholismo, o sea, eso te lo va a hacer. Pero si pensaste era de 7.5, ese paciente tiene Cushing. Hasta ahí Cushing. Vean que no utilizo ni el
término enfermedad ni tampoco utilizó Sí. síndrome, porque eso no me lo va a dar. ¿Sí? Ahí nada más me está diciendo I push. ¿Ok? Ok. ¿Qué sigue? Menor a 1.8, que ahí sí lo descartaría. O sea, menos de 7.5, pero menor a 1.8. O sea, menos de 1.8 ya lo hicimos, eso te descarta y ya no entras a ciclo circadiano. Y la otra opción que es que tuviéramos dos pruebas discordantes. Pero el ciclo circadiano te sirve para eso, ¿no? Lo que decíamos, si el ciclo circadiano te sale con más de 7.5. te dice que hay una enfermedad que no sabemos si es síndrome o si es enfermedad. Ahora sí seguirían las pruebas de localización. Ahora siguen las, bueno, antes de las pruebas de localización tienes que pedir ACTH. Así, y con la intención de hipercortisolismo no neoplásico o pseudo. O sea, ACTH es para definir si es enfermedad O si es síndrome. síndrome. ¿Ok? Antes de irte a pruebas de localización. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el corte? Bueno, nada más, antes de que había puesto aquí la imagen del salival, nada más había puesto esta explicación sobre el cortisol en orina de 24 horas, requiere una función renal normal, la recolección completa de orina. Existen al menos dos distintos métodos por los cuales se puede realizar. Si es por inmunoensayo, pues existen mayores falsos positivos, y si es por espectrofotometría de masas, pues solamente se va a medir el cortisol. Cuando ustedes pregunten cuál es la mejor técnica para evaluar los esteroides, pongan eso. Todo, cromatografía líquida por espectrometría de masas. Eso es lo mejor. Ahí es la mejor manera de determinar todo lo que se trate de esteroides. El punto es que ninguna es eso. Nada más es para fines de investigación. Okay. ¿Sí? En ningún lado lo hacen. O sea, como de manera rutinaria, lo voy a llevar a este laboratorio para que le hagan esto. Okay. Ah, ok. Sí, porque si tiene una tasa de inflación de 20, ¿qué preguntó? ¿Ese es el punto de corte? No. No, en realidad tú podrías decir que abajo de 30 ya nunca lo debes de pedir una prueba de escrutinio, ¿no? En realidad, sí lo hacemos con más de 30. Sabemos que se puede comprometer la filtración glomerular, entonces esto puede modificar la expresión del cortisol, ¿no? Pero en realidad, menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos. Bueno, esto era acerca de los que se puede observar en los otros casos de pseudopushing, que existen falsos positivos con el consumo excesivo de agua, embarazo, ejercicio, estrés, proteinuria, algunos fármacos como carbamazepina, fenofibrato, que puede haber reacción con otros esteroides, sobre todo por la técnica, y puede haber pues recolección inadecuada, infección de vías. Y falta algo que cuente los anticonceptivos. Los combinados también pueden modificarlo. Entonces hay que tener cuidado también cuando sea una mujer y que esté con terapia anticonceptiva. Okay. Y bueno, están los falsos negativos. O sea, ya si hay insuficiencia renal, pues ya no, la expresión se ve comprometida. En cuanto a la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona, pues justo evalúa la integridad porque en condiciones normales debería de lograr esta supresión. Esto es porque existe una menor retroalimentación negativa a nivel de la corticotropina por el cortisol en los pacientes con Cushing, y el hipercortisolismo endógeno, que pues es este cortisol mayor a 1.8 a las 8 de la mañana, se mide al día siguiente después de haber tomado la dosis baja de esteroide, que es 1 miligramo de dexametasona, entre las 23 y 24 horas del día previo. Para esta prueba pues existe una mayor disponibilidad, es de fácil dosificación, y tiene un alto valor predictivo negativo cuando el cortisol que se mide es menor a 1.8. Sin embargo, pues puede haber algunos falsos positivos, como que exista un metabolismo acelerado de los esteroides por algunos fármacos, que la dosis no haya sido suficiente de esteroide por la técnica de la toma, que puede presentarse también en hipercortisolismo no neoplásico, y los falsos negativos como que existe un metabolismo disminuido de dexametasona por algunos otros medicamentos que incluso podemos utilizar como tratamiento.
Y finalmente el cortisol salival nocturno, que este valora pues la integridad del ciclo circadiano y se considera pues equivalente al cortisol de medianoche. Se recolecta la saliva a las 23 horas y generalmente se debe de evitar el ejercicio 24 horas previas, no enjuagarse la boca después de cenar, no comer ni cepillarse los dientes 3 horas antes de la recolección. Y más o menos esta es la técnica, es este tubito que tiene una tapa de plástico, un rollito de algodón y el tubito en donde se inserta la muestra y la tapa con la que pues logramos el sello, ¿no? Entonces, primero se va a recolectar la muestra entre las 23 y 24 horas de la noche por 2 noches seguidas, idealmente esto se hace en casa, entonces se retira el tubo de donde está la muestra del contenedor de plástico, se quita la tapa de plástico y el tubo de recolección y se extrae solamente el rollo de algodón y se coloca el tubo pues en la boca, se mastica levemente, aunque sí justo ahí la fuerza pues es algo importante y se vuelve a colocar dentro del contenedor, dentro del tubo y este a su vez pues se pone en la bolsa para el envío. Las ventajas es que esto es ambulatorio, no requiere ninguna muestra sérica, sí puede distinguir por cortisolismo no neoplásico de síndrome de Cushing. La muestra estable se mantiene a temperatura ambiente hasta por 7 días. Sin embargo, por la técnica puede tener alta variabilidad entre la misma persona, puede haber falta de control de la técnica y puede haber reacción cruzada con esteroides exógenos. Entonces, ante las dos muestras se debe de tomar el valor superior como el criterio de positividad y reconsiderar siempre su variabilidad. Puede haber falsos positivos en trastornos del sueño, turnos de trabajo nocturno, mal apego al horario de toma de muestra, consumo de esteroides exógenos y falsos negativos en salivación disminuida, mala técnica de recolección y contaminación de la muestra. Ese es para la del ¿cómo se llama? Saliva. Saliva. Sí, sí está de acuerdo con la sí. Es esteroides exógenos, ¿no? Se fijan en la boca. Y bueno, puede haber discordancia dentro de los resultados, una prueba normal y otra prueba normal, o que algunos de los resultados en alguna de las pruebas se encuentren en rangos limítrofes. Aquí, pues, en caso de que esto suceda, hay que repetir la prueba en caso de que se haya hecho el cortisol libro-urinario o el cortisol salival nocturno. Se debe de verificar la adecuada toma y la dosis de dexametasona en caso de que haya sido la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona y en caso de solo haber realizado 2 pruebas, pues se puede optar por realizar la tercera prueba de algún mecanismo distinto a los que ya se hayan realizado. Entonces, en la vida real, ¿qué pasa? A veces nosotros nos llegan ya nada más con uno y la verdad es que nos vamos a la prueba de dosis baja, ¿no? Prueba de dosis baja. O sea, creo que esta parte de lo discordante no me genera tanto problema en la vida real. Si le haces un cortisol nocturno, ahí vas a ver qué onda. okay. Si están menos de 105, no hay problema. Está arriba más de 105, porque yo estudié algunos y dices que pues es una prueba que te orienta a una producción endógena de cortisol. De acuerdo. Y justo aquí, bueno, pues ante la sospecha hay que hacer la medición del cortisol nocturno de las 23 horas, que es como la recomendación, o por la noche, y el nivel del punto de corte es de 7.5. Después, los puntos de corte son entre 5 y 10 picogramos o mayor a 15 picogramos. Aquí, si esta ACTH es mayor a 15 picogramos, se tiene que hacer una supresión de cortisol con una prueba de dosis alta de esteroide, y si es de 5 a 10, se tiene que considerar Cushing suprarrenal. Aquí es el problema, y es la zona gris, ¿no? ¿Qué pasa en los que salen entre 10 y 15? O sea, ese es el dolor de cabeza, digo, por eso pides la segunda determinación, a veces le crees a la que te oriente la segunda determinación.
Si sale abajo de 10, pues bueno, ya lo hiciste. Para eso haría la segunda determinación, Ok. pero para que no se metan en problemas, hagan una sola determinación. Si te sale un cortisol con dosis altas, con dosis bajas de dexametasona en 1.8 y tienes una ACTH de 40 o de 30, pues ya te la segunda, ya te vas en el 21 y el 15. El problema es cuando cae entre 10 y 15, ahí es la segunda. Solo ACTH. Ok. Y bueno, aquí para pasar estas pruebas de localización, una vez que tenemos la prueba de ACTH, tenemos que existen pruebas invasivas y no invasivas de localización, que es donde nos vamos a regresar un poquito. Entonces, si ACTH sale positiva, ¿qué te dice que es? Enfermedad de Cushing. Es Bueno, dependiente de corticotropina. Porque después vas a hacer localización y pudiera no tener enfermedad, sino poder tener Corticotropina, adrenal. ectópico, Ah, sí, como tumores neuroendocrinos o los metastáticos o sea, ectópico, ¿no? o carcinoides. Una producción ectópica. De acuerdo. Nada más era así con chiribilla la pregunta. Sí. Entonces hay que hablarlo bien, es dependiente de ACTH y no dependiente de ACTH. Ok. Y le puedes llamar, ya cuando es no dependiente de ACTH, a ese sí, síndrome de Cushing. De acuerdo. Mm. Bueno, dentro de las pruebas de localización, justo pues viene identificar el sitio, se tiene que realizar una vez que está confirmado el hipercortisolismo endógeno, la medición de ACTH, y entonces diferenciar si es dependiente de corticotropina o de ACTH, diferenciar entre un ectópico o un síndrome, una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing ectópico de ACTH, que son los tumores periféricos. Entonces aquí hacemos las pruebas de localización, que son las invasivas y no invasivas. Dentro de las invasivas, pues solamente tenemos el muestreo de senos petrosos bilaterales, que es una intervención por radiointervencionismo, y que vamos a hablar más adelante, y las no invasivas, que aquí están las pruebas dinámicas que tenemos que hacer con dosis alta de supresión de esteroide, la de estimulación con CRH o con hormona estimulante de corticotropina, la de estimulación con desmopresina, y dentro de las no invasivas, pues también tenemos las de imagen, que son justamente como resonancia magnética o TAC. Entonces, la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona, esta nos ayuda a hacer la diferenciación entre el hipercortisolismo dependiente de corticotropina, justo porque los adenomas, que son adenomas del corticotropo, van a conservar los receptores de glucocorticoides y van a tener la capacidad de suprimirse con corticotropina. Y el protocolo que se utiliza generalmente es el de utilizar de esteroide, a diferencia de la de dosis bajas, esta es con dosis altas, con 8 miligramos de dexametasona igual a las 23 horas, y su medición de cortisol basal a las 8 horas del día siguiente. Si el paciente está hospitalizado, podríamos utilizar una infusión de dexametasona, esto para diferenciar síndrome de Cushing e hipercortisolismo no neoplásico, y enfermedad de Cushing de síndrome de Cushing ectópico. Una supresión mayor al 68% tiene una especificidad del 100% para un hipercortisolismo dependiente de corticotropina, que sería enfermedad de Cushing, porque como acabamos de mencionar, son los que conservarían esta capacidad de supresión. Sin embargo, no hay que perder de vista que dentro de las causas ectópicas, hasta el 10% de estos tumores productores de corticotropina sí pueden llegar a causar supresión con estas dosis altas. Es aquí donde tendríamos que hacer como la parte diferencial. Dentro de las siguientes pruebas no invasivas, pues está justo la prueba. Esta parte es importante. Pues ustedes lo que van a hacer, digo, hay otras pruebas o esquemas descritos donde das 2 miligramos a las 11 de la noche por 4 días. La realidad es muy práctico darle 8 miligramos y tú tienes que hacer ver tu cortisol basal y con 8 miligramos al otro día el cortisol. Y si suprime más de 68, dices, muy probablemente está ya arriba, ¿no? La cabeza. Habrá situaciones como dice 10% y ahorita vamos a ver cuál es ese escenario. Pero si no suprimen 68%, ahí está el problema. Ese es
yo les diría que es el coco de los endócrinos. Cuando nosotros vemos menos de 68% de supresión de tres, ya va. Sí, ya. O sea, ya dices, chingues, va a estar bien difícil. Es donde hacen pensar y preocupar al endócrino. ¿Sí? O sea, cuando no suprime a 68%, ahí está el coco. O sea, vas a tener que buscarlo y resulta bien difícil. La siguiente es la prueba de estimulación con hormona estimulante corticotropina, y aquí es importante porque en los adenomas hipoficiarios pues hay justamente sobreexpresión de estos receptores, lo que pues no va a suceder en los tumores ectópicos, en el Cushing ectópico. Y aquí va a haber una elevación de corticotropina y de cortisol posterior a la administración de la hormona estimulante de corticotropina, y esto a su vez va a indicar enfermedad de Cushing. Pueden haber falsos positivos por tumores neuroendocrinos ectópicos que tengan a su vez estos receptores de la hormona estimulante de corticotropina y que sí logren hacer este efecto positivo sobre el corticotrópico. Y la prueba de estimulación con desmopresina. Esto es porque algunos tumores hipoficiarios pueden sobreexpresar receptores de vasopresina B2 y B3. Existen muchos falsos positivos porque pueden haber otras causas de estimulación, sin embargo, sí debería de haber una estimulación positiva de la corticotropina, y aquí sí no existe un punto de corte específico para diferenciar dentro de la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing ectópico. Dentro de las no invasivas que platicábamos también, pues están los estudios de imagen, y aquí podemos considerar la resonancia magnética de hipófisis, que es el estudio de imagen de elección para identificar adenomas hipoficiarios secretores de ACTH, y es útil especialmente cuando los tumores son mayores a 6 milímetros. Se recomienda que se haga con un equipo de 3 teslas, y el protocolo ideal es que sea una fase dinámica, imágenes seriadas cada 2 minutos posterior a la administración de gadolinio para evaluar el lavado, que es más rápido en el adenoma hipoficiario que en otro tipo de tumores que se encuentren ahí. Y bueno, como mencionábamos, estas son las pruebas dinámicas, las de imagen, y ninguna de estas pruebas tiene el 100% de especificidad si no cumple los puntos de corte, como mencionábamos hace un momento, y pueden ser discordantes los resultados hasta en 1/3 de los casos. Y finalmente las pruebas invasivas, que es el muestreo bilateral de senos petrosos, que es la medición de los niveles de ACTH en los senos petrosos inferiores y en una vena periférica. Esto se hace con estimulación mediante hormona liberadora de corticotropina o vasopresina, con una intervención a través de 2 accesos femorales bilaterales y una vena periférica para medir el gradiente que existe hacia la vena periférica, de donde es mayor, que sea mayor a 2 sin estimulación o mayor a 3 posterior a la estimulación de las intervenciones, bueno, de las vías femorales hasta los senos petrosos. No puse una imagen, pero bueno, es un estudio, bueno, es una O sea, lo que van a hacer como hemodinámica. tienen que determinar la prolactina para saber si están ahí. O sea, cuando hacen el muestreo de senos petrosos y ves la relación que tiene que ser más de 2 veces. Eso es lo primero. O sea, más de 2 veces me refiero a que mides la prolactina de acá con una periférica. Si tú estás 2 veces, quiere decir que sí estás bien en el seno petroso. Si no te da, está mal cateterizado, todos los resultados van a salir mal. ¿Ok? Ya que hacen eso, entonces viene la estimulación con la desmopresina, y tú tienes que tener una relación así, ¿sí? De 3 a 1, en la periferia, porque estás midiendo directamente ahí, estás tomando la muestra inmediatamente. Entonces, sí terminas llevando como 18 o 20 tubos, ¿no? Entonces, sí tienes que estar ahí. Se mete un residente de medicina interna y uno de endocrino para estar haciendo muestreo y estarla llevando. Okay. Acaba de hacerse uno hace 3 semanas. Pero ese se dejó antes de decir en escenario. ¿Y qué más me caracteriza? Los ¿De imagen? O AGIO. Con las suerte de innovación.
Y bueno, pues esto pues nos va a ayudar para identificar el origen hipoficiario. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%. Y ahora sí, bueno, ya en el algoritmo de las pruebas de localización, nos vamos a ir primero a su lado derecho, en donde tenemos una ACTH mayor a 15, que nos da como resultado un Cushing dependiente de corticotropina. Y aquí, como mencionábamos, entonces hacemos nuestra prueba de supresión de dosis altas de esteroide, ¿no? En este caso, pues elegimos dexametasona, 8 miligramos, vía oral a las 23 horas, y nuestra imagen de resonancia magnética con gadolinio. Si tiene una supresión mayor al 68% y o un macroadenoma hipoficiario, lo vamos a considerar enfermedad de Cushing. Si tiene una menor a 6, sí, incluso menor a 6, ¿no? 6 milímetros. Eso es lo más frecuente, no es más, es el micro. Ok. Y la otra opción es que tengamos una supresión menor al 68% y o que exista un adenoma hipoficiario o un microadenoma, bueno, aquí lo ponen como menor a 6 milímetros. Aquí lo que tenemos que hacer es justamente la obtención de corticotropina central y corticotropina periférica, que es en donde se hace el diferencial con la invasiva, que es el muestreo de los... Esto es muy importante, mira. Si ustedes ya ven ahí una adenoma de hipoxia y suprime más del 68%, ya llegaron al diagnóstico, ya descansa su alma, es una enfermedad de Cushing y lo pasan con neurocirugía. Sí, porque esto se tiene que operar. En el caso de que no suprima el 68%, pero en la resonancia magnética ustedes ven un adenoma de hipófisis, entonces ahí es un distractor, por eso digo que los va a poner a temblar. ¿Por qué? Es el coco del ectópico. Porque en teoría, si no suprime, tengo que pensar en un ectópico. Y si yo veo un adenoma, puede ser un adenoma no funcional y nada más me está distrayendo. Y entonces, imagínense decirle al paciente, le voy a meter medicina piel, lo voy a meter a un cateterismo de senos petrosos, en donde le va a costar 350,000 pesos y tiene que tener un seguro de gastos médicos porque tiene que pasar a terapia intensiva donde le va a costar 45,000 pesos seguro. O sea, es por eso que les digo que nos pone a temblar. O sea, si no tiene seguro de gastos médicos, le dices, váyase directamente a la institución. Aquí no gaste su dinero. Si tiene seguro de gastos médicos mayores, viene el problema porque el hecho de hacérselos tampoco garantiza que se los haga seguro. Porque ustedes saben que las políticas es, sale negativo, no te puedo pagar eso porque sale negativo. Entonces, es un rollo en la vida real. O sea, yo les pongo, por eso les decía que es donde te ponen a terminar. Entonces, si es un distractor, pues ya lo metiste a un cateterismo de senos petrosos. Y pues vas a hacer toda esta situación que habíamos comentado, donde vamos a ver si tú tienes, si estás si está bien cateterizado, tienes que hacer la relación 2:1. Y eso a lo mejor no lo vas a saber hasta 1 o 2 días después, porque pues también se corre el riesgo de que cuando tú haces tu relación, pues salió en 1.3, 1.4, si no estuvo bien cateterizado, que también ha pasado, ¿no? Pero aquí, en el hospital, pues es educativo, uno se calla, no dice nada, no pasa nada, o sea, vamos, pero imagínate en la medicina privada que le vas a decir al paciente, te voy a volver a meter porque no se cateterizó bien. Entonces, esa es la situación, ¿no? Digo, es lo complejo de la vida real, ¿no? Entonces, esa es la parte. Cuando tú estimulas, entonces ya con la desmoglicina la relación tiene que ser 3:1. 3:1, para que sea enfermedad de Cushing. Sí, no, para decir que estás bien cateterizado. Ah, sí, inicialmente, o sea, 2:1. Nada más vas a decir que está bien cateterizado, y si ya, o sea, con prolactina, y ya con el cortisol, ACTH. tú ya, con el cortisol, tú podrás ver en esta parte como 50. Ok. ¿Sí? Como Sí. 50. Justo lo que menciona aquí es que ya
una vez que sí estamos en los senos y que sí la toma pues es la ideal. Si es más de 3:1, enfermedad de Cushing. Y si es menor de la relación de 3:1 periférico central, pues que esto sería Cushing ectópico. Y aquí pues tendría que ser la búsqueda intencionada de un tumor ectópico en alguna parte, siendo pues nuestras primeras nuestras primeras sospechas los sitios que mencionamos hace ratito, ¿no? Pulmón, mediastino, tiroides o páncreas. Sin embargo, pues no son los únicos. Pueden ser carcinomas neuroendocrinos que no estén en ninguno de estos ¿Qué sitios. es lo que te hace los canoandroplasia? Eh, Eso se aprende a hacer por botanota, puede ayudar. Pero lo que vas a buscar son receptores, ¿sí? De somatostatina, es lo que vas a buscar. Y en donde expresa te va a decir, aquí está una sobreexpresión, pues por ahí. Ahorita tenemos un paciente que tiene un ectópico, pero de mediastino, porque tuvo un tumor tímido. Entonces, el problema es que cuando tú tienes actividad clínica y el lotratante o el lotroscan salen negativos, el oncólogo va a decir que está libre de enfermedad. Pero luego hay actividad clínica y en eso hay que pensar que ya se está desdiferenciando. Por eso les digo que es un dolor de cabeza estos. Estos es algo que les digo que uno nunca se quieren enfrentar. No, está horrible, o sea, porque tiene un comportamiento que sí son raros, que tiene un comportamiento, ay, no, bien complicado, sí está feo. Okay. Pero una pregunta, entonces, lo de la medición de senos petrosos y el periférico, nada más la prolactina es para validar que está bien formado. Es para ver que está bien categorizado. Ok. Sí, es para eso. ¿Sí? Entonces tienes que tener inicial 2 a 1. ¿Sí? Y Ya para el diagnóstico de 3 a 1. Y bueno, volviendo a justo estas pruebas de menor a 10 de ACTH, pues nos iríamos hacia las causas suprarrenales y aquí igual haríamos mano de una prueba de imagen no invasiva que podría ser una tomografía contrastada de suprarrenales. Y aquí podríamos observar si existe enfermedad unilateral, pues se prefiere el tratamiento quirúrgico y en la enfermedad bilateral de la misma manera la adrenalectomía bilateral. Estos son parte del grupo de trabajo de neuroendocrinología, que era en donde hablaban un poquito más sobre enfermedad de Cushing. Y justo pues es nada más el algoritmo que repite otra vez acerca de las pruebas de escrutinio, 2 de 3. Normal descarta síndrome de Cushing, anormal confirma síndrome de Cushing y en caso de que sea discordante, valorar si es lo que nos decía hace un momento el doctor, cíclico con 3 pruebas, incluidas pues justo el cortisol urinario, la prueba de cortisol con supresión o salival nocturno y que exista un Cushing leve o no neoplásico en los cuales pues si tenemos todas estas pruebas normales vamos a descartarlo y solamente que exista alguna normal vamos a confirmar Cushing y considerar el resto de las pruebas de supresión con dosis altas de dexametasona, estimulación con corticotropina, vasopresina, el cortisol sérico nocturno que sí o sí vamos a hacerlo dentro del otro algoritmo y las pruebas con desmopresina. Aquí en síndrome de Cushing, dependiente de corticotropina, con corticotropina normal o alta, vamos a usar la imagen de resonancia magnética, la prueba de supresión con dexametasona y volvemos a lo mismo, ¿no? En caso de... Es que esos algoritmos los hizo una residente y que acaba de salir, pero con las patas. Como tenía recomendación, por eso las aceptaron, pero en realidad no, lo más frecuente. Micros. Y bueno, ahora vamos hacia el tratamiento. Esto ya es un poquito más específico, pero cuando la recomendación, pues justamente es el tratamiento quirúrgico, como vamos a ver a continuación. Las indicaciones para la cirugía de hipófisis en la enfermedad de Cushing es
una cirugía transesfenoidal de la hipófisis en los pacientes que tengan ya el diagnóstico como tratamiento de primera línea. Y la remisión puede ir para ellos del 50 al 80% y es pues mayor en microadenomas que en macroadenomas, y el comportamiento pues es muy similar tanto en niños como en adultos. Aquí la cirugía de hipófisis microscópica o endoscópica, si hay una lesión visible en la resonancia magnética, se hace la resección de la lesión. Si la lesión no es visible en la resonancia magnética, se debe de realizar una exploración quirúrgica, que aquí pues de forma inicial se puede utilizar el muestreo de petroso de senos bilaterales para ver si de alguna manera aquí tenemos una guía hacia alguno de los lados, y si la lesión es visible, se reseca la lesión. Si la lesión no es visible, aquí la indicación sería resecar 2/3 de la glándula hipófisis. El periodo perioperatorio, que va pues desde el diagnóstico hasta que se hace el procedimiento quirúrgico y 3 meses posterior al mismo, pues es el momento como un poquito más de morbilidad y mortalidad para el paciente con enfermedad de Cushing. Aquí es importante el control de hipertensión, trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones en la glucosa, eventos tromboembólicos, infecciones, y pues aquí el protocolo para el reemplazo de esteroides en los pacientes con enfermedad de Cushing varía en cada centro hospitalario. Sin embargo, pues una de las recomendaciones que se hace es que dentro de la administración, la administración preoperatoria o intraoperatoria de hidrocortisona IV, para pues evitar el riesgo de insuficiencia suprarrenal perioperatoria en los pacientes de forma con una monitorización estrecha, en aquellos que ya han utilizado antes inhibidores de esteroidogénesis, que puede ser parte del tratamiento farmacológico que se le da a estos pacientes, aunque de forma inicial, si es resecable, pues se debería ofrecer el tratamiento quirúrgico en pacientes inestables o aquellos que tengan alguna otra complicación quirúrgica. Se ha utilizado también de forma posoperatoria y temprana el reemplazo de esteroides intravenosos una vez que se ha documentado una DIR de cortisol sérico que sugiera una insuficiencia suprarrenal, por eso la monitorización estrecha. Y se debe hacer mediciones pues, de densidad urinaria y osmolaridad urinaria para evaluar el riesgo quirúrgico o posquirúrgico de DI y DCA. La recomendación del tratamiento primario en los pacientes con enfermedad de Cushing que tienen un adenoma hipoficiario visible es la resección completa. Y en los casos en que no se visualice, se recomienda, como comentamos, hacer esta resección. Lo que sugiere aquí el consenso es la premedicación con 100 miligramos de hidrocortisona IV antes y cada 8 horas durante el primer día de la cirugía. Sobre todo en aquellos que hayan tenido el tratamiento previo con los inhibidores. Y bueno, en caso de aquellos pacientes justo que tengan alguna morbilidad o que hayan tenido un tiempo de espera largo para la cirugía y que tuvieron un tratamiento farmacológico, sí premedicar. Aquellos que no hayan tenido estos criterios y que tengamos posibilidad de una vigilancia estrecha en el posoperatorio, o sea que no vayan a hacer como un egreso pronto, podemos mandarlos a la cirugía sin la premedicación. Aquí es como un poquito del seguimiento y de la remisión y de la recurrencia de la enfermedad de Cushing. Existen criterios de remisión de la enfermedad de Cushing y pues se prefiere el término remisión a curación, y se define como niveles bajos de cortisol sérico matutinos acompañados de datos clínicos de insuficiencia suprarrenal, o bien que se haya normalizado el cortisol urinario a las 24 horas, el cortisol salival nocturno, o que haya pruebas de supresión con dexametasona acompañada de mejoría en el cuadro clínico. No hay un consenso establecido acerca del cortisol sérico matutino de las 8 de la mañana para ellos, pero sí el postquirúrgico matutino, pues menor a 2 va a predecir una mayor probabilidad de remisión a largo plazo. Valores de cortisol entre 2 y 5 postquirúrgicos se consideran de remisión, sin embargo, pues puede tener una mayor recurrencia, aunque es similar al de menor a 2. Aquí lo que hacemos es, se meten a cirugía, sí miden a veces el cortisol de las 24 horas, pero tradicionalmente medíamos el de 3. Esto es un cambio que acaban de hacer. Dejábamos la dosis con hidrocortisona, Sí. se iba escalonando 50, nosotros dejamos 50 cada 12 horas, 25 cada 12 horas, luego 25. Quitábamos el esteroide, medíamos al tercer día de postquirúrgico y ahí tenerlo abajo de 5, decías que estaba en revisión. Así era el criterio. Y
pues si tenía más de 10, ese paciente seguía enfermo. O sea, ese paciente seguía enfermo. Y pues bueno, eso ya no nos espanta. Creo que ahora sabemos que es como un volado. 50% de los que entran a cirugía pueden llegar a una curación o a una remisión, ¿no? El otro 50%, aunque lo operes, va a seguir aquí. Y justo, bueno, era lo del cortisol, considerar estas pruebas. Y la evaluación pues tiene que ser con un seguimiento a corto y a largo plazo. Tampoco hay un consenso de los intervalos de revisión, sin embargo, pues se sugiere hacer esta revisión cada 3 a 12 meses, dependiendo de este cortisol matutino, porque nos va a dar cierta predicción de la remisión. Y pues algunos sugieren que se haga de forma anual o ante el reinicio de algunos de los síntomas asociados precisamente con la enfermedad de Cushing. Y todos los pacientes pues sí deben de tener un seguimiento de por vida por el alto riesgo de la recurrencia. La recurrencia pues justamente es el retorno a las manifestaciones clínicas de hipercortisolismo, acompañadas pues de la evidencia bioquímica y pues justo va del 20 al 65% de los casos. Aproximadamente la mitad de los pacientes que hayan tenido este tratamiento quirúrgico van a tener una recurrencia en los primeros 15 hasta 50 meses postquirúrgicos. Y los factores de riesgo son que sea un macroadenoma, que no haya tenido requerimiento de reemplazo de glucocorticoides en el postquirúrgico y este cortisol mayor a 5 de forma inicial. Se debe iniciar en cuanto se observe el tratamiento de suplementación de esteroides, en cuanto se observe, y el abordaje, perdón, cuando se observe una recuperación del eje hipotálamo hipófisis o con hipocortisolismo postoperatorio y cada 6 a 12 meses antes en caso de que haya sospecha clínica. En la cirugía de hipófisis, pues esto solamente era para evaluar hipocortisolismo, cortisol normal, cortisol urinario también elevado, pero con pruebas anormales. Aquí, ¿cómo lo definiríamos como recurrencia? La sospecha de recurrencia de enfermedad de Cushing, si se confirma, pues el tratamiento secundario puede ser farmacológico, la reintervención quirúrgica, radioterapia y, por último, que es la opción menos indicada, la suprarrenalectomía bilateral por el alto riesgo de síndrome de Dependerá, porque si tú en la recurrencia ves que la CT está elevada, es una resonancia y tiene recidiva tumoral, entonces vuelves a hacer intervención arriba. Sí, el problema es incluso cuando tú ves la lesión y dices, no, ya nos vamos. Digo, yo a veces los mando afuera hasta radioterapia, porque la probabilidad es un volado, o sea, 50% van a quedar con actividad nuevamente y pues la radioterapia va a tardar 10 años. Entonces, cuando tienen un comportamiento muy agresivo, tú lo vas viendo, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, tengo que ir. Sí, doc. Nos vemos. Sí, gracias a ti. Y el tratamiento farmacológico, cuando no es posible realizar la cirugía de hipófisis, pues debido a comorbilidades, manifestaciones clínicas graves, o cuando se quiere dar como un tratamiento coadyuvante previo a la cirugía o a la radioterapia cuando estas no han sido exitosas. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues tenemos como opción aquí los inhibidores de la esteroidogénesis, entre ellos el ketoconazol. Como segunda opción, una vez que llegamos a pues, dosis más altas, tenemos fármacos que actúan directamente en la hipófisis, como cabergolina o pasireotide, y antagonistas del receptor de glucocorticoides, como mifepristona. Entonces, la indicación es que en aquellos que se utilice ketoconazol, se sugiere iniciar una dosis de 400 miligramos en dosis de 200 miligramos cada 12 horas, con incrementos hasta normalizar el cortisol urinario. Sin embargo, el 15 al 25% de pacientes va a tener este fenómeno de escape, por lo cual vamos a poder pues, hacer uso de otros fármacos como el inicio de cabergolina de 0.5 a 7 miligramos semanales. Y se puede utilizar también radioterapia. La radioterapia tiene que ser dirigida a hipófisis, es un tratamiento actualmente no invasivo, sin embargo es de segunda línea para enfermedad persistente o recurrente después de la cirugía de hipófisis. Y esto es pues especialmente cuando el tumor ya no es resecable.
tiene un periodo largo de latencia, generalmente de 2 a 3 años tras su administración, y puede haber remisión bioquímica en aproximadamente 2/3 de los pacientes después del tratamiento con radioterapia, y la dosis administrada aproximadamente es de 20 grays. Puede lograr incluso la disminución de la masa del tumor. Y el tratamiento con la suprarrenalectomía bilateral en enfermedad de Cushing es para pacientes que tengan persistencia de la enfermedad de Cushing o aquellos que tengan un hipercortisolismo severo o incontrolable que requieran una opción de emergencia. Y es una alternativa para estos pacientes que no son candidatos a la resección del tumor ni tampoco a la terapia farmacológica. Y pues aquí pues sí se prefiere la vía laparoscópica, sin embargo, aunque hay una alta tasa de remisión del hipercortisolismo, pues aquí existen algunas otras complicaciones como síndrome de Noonan, entre otras cosas. Síndrome, perdón, Nelson. El tratamiento, pues generalmente sí tiene factores de riesgo y pueden predisponer a la progresión tumoral y va a meritar casi siempre tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y mineralcorticoides. Entonces, se deberá considerar para el tratamiento adyuvante o secundario cuando hay evidencia clínica o bioquímica de la persistencia, y aquí pues el orden, obviamente repetir la cirugía, radioterapia, farmacológico o suprarrenalectomía bilateral. Y eso sería todo. Sí. No había visto la